Ya, muy bien, vamos con la segunda parte. Acá una de las primeras ideas que se nos presentan está relacionado con el concepto de ambigüedad. ¿Cuándo un texto era ambiguo? Cuando tiene más de una interpretación, ¿cierto? Leemos. La literatura es el reino por excelencia de la ambigüedad. ¿Pero por qué? Porque nace de la memoria, de los recuerdos del autor, y esa memoria, esos recuerdos se van mezclando con su fantasía. Por lo tanto, sus verdades son siempre subjetivas. ¿Ya? Lo que él recuerda, lo que él piensa, lo que él cree, lo que él imagina. Las verdades literarias con frecuencia, por lo tanto, constituyen inexactitudes flagrantes o mentiras históricas. ¿Ya? Pero el autor también nos indica que la literatura cuenta la historia, que la historia que escriben los historiadores no sabe ni puede contar. Expresa verdades profundas e inquietantes que sólo de esta manera sesgada ven la luz. Y acá yo quiero que ustedes se acuerden que en el primer video les pedí que recordaran, ¿cierto? O que pensaran cuáles eran las verdades que la literatura contaba. Según este autor, estas están relacionadas con los deseos, con los anhelos que las personas de determinadas épocas tienen y que se plasman a través de la literatura. Recordemos que de alguna forma la literatura suple todas aquellas falencias que nosotros tenemos en nuestras vidas. Si no estamos conformes con lo que tenemos, con lo que somos, en la época en la que vivimos, ¿cierto? Escribimos una historia donde somos otros, o leemos una historia donde somos otros y hacemos todas aquellas cosas que quisiera en realidad vivir en mi día a día. Bueno, todos aquellos elementos, todos esos anhelos que el ser humano tiene, y repito, en las diferentes épocas, se ven plasmadas a través de la obra literaria. Y esas son las verdades que nosotros podemos encontrar. Una ficción lograda encarna la subjetividad de una época, los puntos de vista, cómo ven la realidad y al mismo tiempo cómo quisieran vivirla. Y eso, de alguna forma, nos va entregando datos, información, nos va mostrando cómo era el hombre de la época y cómo era también su realidad. En el texto, además, el autor hace una reflexión en torno al papel que cumple la literatura y la historia en dos tipos de sociedades. Por un lado tenemos las sociedades abiertas. Acá indica que las fronteras entre literatura e historia están bien delimitadas. No hay una confusión. Podemos identificar claramente cuando estamos frente a una novela y cuando frente a un texto histórico. Ambos tipos coexisten independientes y soberanos, aunque complementándose, con el designio utópico, o sea, con la idea peregrina de abarcar toda la vida, tanto los aspectos históricos comprobables como la subjetividad de la época. En cambio, en las sociedades cerradas, la ficción y la historia han dejado de ser cosas distintas y pasado a confundirse y suplantarse la una a la otra. La historia oficial, la única tolerada, es escenario de esas mágicas mudanzas. ¿A qué se refiere con las mágicas mudanzas? Con cambios, cambios arbitrarios. El poder aspira a gobernar su fantasía, la fantasía de las personas, los sueños de las personas, ¿ya? Y por supuesto también su memoria. Por eso cambia la historia a su conveniencia. El pasado es, tarde o temprano, objeto de una manipulación encaminada a justificar el presente, los pensamientos, las acciones que los que gobiernan estas sociedades cometen están justificadas a través de una historia que muchas veces es manipulada. Y da ejemplos.
La enciclopedia soviética antes de la perestroika, enciclopedia que eliminaba ciertos próceres, ponía a otros, cambiaban qué sé yo, resultados de una guerra, ¿cierto? Los que eran buenos en un momento después pasaron a ser malos, dependiendo de la edición. Y de los incas que cuando sus gobernantes, ¿cierto?, fallecían, no solamente él desaparecía, sino que también sus mujeres y sus sabios, los amautas, que eran los que llevaban la historia, entre comillas, de lo que habían hecho estos emperadores en su tiempo. ¿Y qué pasaba? Llegaba el otro emperador, ¿cierto?, con sus propios sabios, y esos sabios volvían a escribir la historia. Y aquellas cosas que fueron importantes que hicieron los emperadores que murieron, ahora se traspasan al que es nuevo, ¿cierto? Al que llegó. Sigamos. El autor nos indica, a ver si sale esto, que en una sociedad cerrada la historia se impregna de ficción. Pasa a ser ficción, pues se inventa y reinventa en función de la ortodoxia religiosa o política contemporánea, o más rústicamente, de acuerdo a los caprichos del dueño del poder. Pero, ¿qué pasa con la literatura? Bueno, la literatura se censura. Solamente se permiten aquellas obras, ¿ya?, que fantaseen dentro de los cauces rígidos, ¿ya?, que impone ese nuevo gobierno. De modo que estas verdades subjetivas que plantean no contradiga lo que dice la historia oficial, sino que más bien sirva para imbuir de las ideas de quienes están en el poder, ¿cierto?, a todas las personas. En este tipo de gobiernos, entonces, la diferencia entre verdad histórica y verdad literaria desaparece y se funde en un híbrido que baña la historia de irrealidad y vacía a la ficción de misterio, de iniciativa y de inconformidad hacia lo establecido. Pero esto no es un obstáculo para el desarrollo científico y tecnológico. Hay avances en ese aspecto. No obstante, empobrece la existencia humana, según este autor. Arrebata a los seres humanos del derecho de inventar y de creer las mentiras que a ellos les plazcan. La ficción es una manera de reafirmar nuestra soberanía individual, haciendo prevalecer un espacio propio de libertad. A través de ella, nosotros podemos mostrarnos inconformes, podemos plantear nuevas ideas, podemos crear el mundo que necesitamos y que nos gustaría tener. Pero si la literatura se ve censurada, solamente nos queda a través de ella decir que todo está perfecto y que viva el nuevo régimen y que viva por siempre. Sigamos. Esta verdad histórica es indispensable e insustituible para saber lo que fuimos, la que no ha sido cambiada, ¿cierto? Para saber lo que fuimos y acaso lo que seremos como colectividades humanas. Pero lo que somos como individuos y lo que quisimos ser y no pudimos serlo de verdad y debimos, por lo tanto, serlo fantaseando e inventando, nuestra historia secreta, solo la literatura lo sabe contar. Y ahí estaría entonces la diferencia entre la verdad histórica, según este autor, y la verdad que plantea la literatura. Ya, en esta última diapositiva quiero que hagamos una unión entre lo que se decía al principio del texto y lo que se dice al final. Si recuerdan, en un principio el autor señalaba que los inquisidores españoles habían prohibido que se publicara o se importara novelas a las colonias americanas, ¿cierto? Porque decían que eran libros absurdos, mentirosos, y que podían ser perjudiciales para la salud espiritual de los indios. Luego afirmaba además que seguramente ellos fueron los primeros en comprender la naturaleza de la ficción y sus propensiones sediciosas. Sedición, si se acuerdan, es rebelión, por lo tanto que la literatura de alguna forma promueve la rebelión. ¿Y qué es lo que dice al final del texto? Por sí sola, la literatura es una acusación terrible contra la existencia bajo cualquier régimen o ideología,
un testimonio llameante de sus insuficiencias y de su ineptitud para colmarnos, y por lo tanto un corrosivo permanente de todos los poderes que quisieran tener a los hombres satisfechos y conformes. Las mentiras de la literatura, si germinan en libertad, nos prueban que eso nunca fue cierto, y ellas son una conspiración permanente para que tampoco lo sea en el futuro. A través de la literatura también conocemos realidades. ¿Cuántas veces hemos leído novelas en las que reconocemos, cierto, las injusticias de la humanidad, la pobreza dentro de ciertos sectores o sociedades, las injusticias siempre permanentes de alguna forma, ¿cierto? Bueno, espero que esta explicación les haya servido para entender mejor el texto y también espero que les ayude para realizar la actividad que viene, ¿ya? Cuídense harto y que estén muy bien. Chao.